el video, hermana Marley. Vamos a tener una charla inteligente, la charla inteligente número 6. Pero por la cantidad de información que vamos a compartir, la charla inteligente número 6, inclusive esta va a ser la charla inteligente número 6.1, la otra 6.2, porque yo sé que es mucha información la que vamos a dar. ¿Ok? Entonces vamos a tener en cuenta ese detalle. ¿Ok? Acercar otro poquito, pero lo levantas más. No, aquí así. Se levanta de acá hasta aquí y hasta aquí. Perfecto. Ya dale play. Perfecto. Charla inteligente número 6. Israel. 2 casas, un solo pueblo. Así se llama la charla de hoy. Israel, 2 casas, un solo pueblo. Y vamos a tener, con la oportunidad que el Espíritu nos da de tener balanceadamente la información, a buscar el evangelio completo de la Biblia. ¿Cuál es el centro de este mensaje y de esta buena noticia? Vamos a orar primero para que nos conectemos en el Espíritu y que sea Yahweh mismo el que nos respalde con su palabra. Amén. Padre celestial y glorioso, te damos gracias en esta hora, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Nos ponemos delante de tu presencia, Abba, para que cada palabra que salga de mi boca, Padre, esté respaldada por tu escritura. Yo te pido y te suplico, Abba Kadosh, que el propósito que tú tienes con este mensaje de seguir sembrando la semilla de la redención en tu pueblo, trayendo las ovejas perdidas de la casa de Israel y estableciendo la plataforma de tu reino para la venida del Mashiach, se siga cumpliendo en la vida de este remanente. Te lo pedimos de manera especial en el nombre de Yeshua HaMashiach. Pero si mis palabras salen de mi humanidad, yo te suplico que caigan en tierra seca y no den fruto en ninguna manera, en el nombre de Yeshua. Bendice aún a los que van a ver este mensaje por la internet y que puedan tener, Padre de la Gloria, un momento poderoso de sana revelación. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén y amén. Es necesario que me presente con esta charla. Soy el pastor Diego Higuita del ministerio EMC Chalón Internacional con sede aquí en Miami. ¿Por qué hago esta presentación? Yo nunca me presento en los videos, no es mi costumbre, porque tenemos un canal y todo el mundo va y recorre. Pero sé que la información que voy a plasmar en este mensaje puede llegar a tocar las fibras sentimentales de muchas personas que me puedan escuchar. Solo quiero hacerme responsable de cada palabra que voy a decir el día de hoy. Yo como pastor Diego Higuita me hago responsable de cada palabra que voy a compartir y sé que este video puede llegar a ser muy compartido. Entonces, que al menos el que no me quiera creer que quién es ese loco, a ese loco es Diego Higuita. Pero si alguien encontró la potencia del mensaje, que sepa de dónde proviene este mensaje. No deseo que nuestro ministerio, así como todos los que se congregan con nosotros, formen parte de una maldición. Ese no es mi propósito. Y es delicado lo que les estoy diciendo, porque es necesario recibir el mensaje, vivir el mensaje y enseñar el mensaje. ¿Cuál? El evangelio correcto que está en la escritura. Cualquier persona que enseñe otro evangelio, la misma escritura dice que sea anatema, que sea maldición, maldito el que enseñe otra cosa. Por eso te estoy diciendo, me voy a hacer responsable de las palabras que voy a compartir en esta serie de videos, porque es tanto el material que yo sé que no va a salir en el día de hoy. Es delicado este mensaje y por eso primero le rogué al Ruach de Yahweh que me dé toda la claridad para compartir con ustedes la palabra. Vamos a Gálatas 1 del 8 al 9. Y es tan importante lo que les voy a decir que tengo la Biblia Católica de Jerusalén acá, la textual acá y la BIM. Muchos de los versículos los tengo que leer en las 3 versiones,
para que confirmemos la realidad de lo que se quiere decir en el contexto, porque hay algunas versiones que disipan el mensaje. Gálatas 1 del 8 al 9. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en una forma diversa a como le hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito: si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, fuera con él. Anatema. La palabra anatema es el Strong 2764. Objeto condenado, cosa dedicada, maldición, red o malla. Eso es ser anatema. Y hay mensajes que cautivan y caen como una red sobre el pueblo y los atrapan en maldición. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, por eso tan importante que nosotros sepamos si el mensaje que hemos vivido y el mensaje que se predica es el mensaje del evangelio correcto. Porque si no, podemos ser otro ministerio más que está en maldición. ¿Por qué se los digo? Porque nosotros somos un ministerio de raíces hebreas que está manifestando una transición. Estamos moviéndonos de un lugar de conocimiento a otro, y en las bocas de muchas personas ya figuramos como secta. Se desviaron, se hicieron judíos, ya negaron al Mesías. ¿Estás seguro de lo que tú estás diciendo? ¿Estás claro en lo que tú estás postulando? Entonces es muy importante que al menos los que estemos en esta casa tengamos la capacidad de hacer una sana defensa de lo que MC Shalom Internacional predica a través de los medios y a través de cada hermano que llega a esta congregación. En la versión BIN, ¿cómo dice Gálatas? Esta no era mi Biblia, yo no la tenía marcadita con papelitos. Bueno, no me alcanzó. Ay, Jerónimo me quitó los papelitos. Ah, no, aquí hay uno, no he dicho nada de mío. Pero aún si nosotros mismos o un mensajero del cielo les anunciare una buena noticia, diga conmigo, buena noticia. Aquí viene la clave, porque entender que ese evangelio es entender que es una buena noticia, diferente a la que les hemos anunciado, sea proscrito. Proscrito es esas personas que echan hacia afuera, las sacan. La palabra que nosotros más podemos conocer es: lo excomulgaron. Proscrito, para afuera, es un anatema, maldito. Como ya lo hemos dicho y ahora mismo vuelvo a decir, si alguien les está anunciando una buena noticia contraria a la que ustedes recibieron, sea proscrito. Entonces tengo que identificar qué fue lo que recibió el pueblo de Galacia. ¿Cuál fue el mensaje que les predicó Rab Shaul? Pablo. Rab Shaul les predicó algo. Y tenemos que identificar eso para tener claridad. De los que nos van a escuchar por este mensaje a través de la internet, si están sujetos y comprometidos, amarrados de forma almática y carnal a personas, instituciones, denominaciones, doctrinas humanas, puede que se ofendan. Les pido disculpas de antemano. Pero si usted es espiritual, maduro en la palabra, todas estas palabras tendrán un gran sentido para usted y para su vida espiritual. Eso se lo garantizo, porque es palabra del Eterno lo que le quiero predicar. Gálatas 10 y 11, 1, 10 y 11, ahí mismo donde estamos, hay un desenlace para esto. Lo leo en la Católica. ¿Con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si tratara de agradar a los hombres, entonces ya no sería siervo del Mesías. Aquí hay que tomar una decisión en el momento en que yo voy a enseñar el mensaje. Lo leo en la BIN. ¿Busco ahora convencer a los hombres o a Elohim? ¿Será que busco agradar a los hombres?
si yo todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo del Mesías. Eso es lo más importante de esta predicación. Ahí define el mensaje contundente. ¿Lo voy a decir para que los hombres que me escuchen estén contentos? ¿O lo voy a decir para que el Eterno diga, ese es el mensaje que yo mandé predicar? Eso es definitivo y la misma carta me lo está exigiendo a mí. Recuerden que nuestro propósito es expresarlo de forma inteligente, no ser complicados con el mensaje. La escritura no es complicada, nosotros somos los que hemos complicado la escritura. Conocer y confirmar el evangelio completo es el propósito de esta serie. Conocer y confirmar un evangelio completo. Pastor, ¿cómo así que completo? Sí, porque de pronto solamente estás viviendo una parte del evangelio. No estás viviendo todo el evangelio que fue diseñado en la Biblia. Quizás con esa parte lo único que estás obteniendo es salvación. Y el Eterno estableció el evangelio para dar más que salvación. Y eso es importante que nosotros hoy lo pongamos en perspectiva. Vamos a confirmar por la escritura qué es el evangelio. Ya leímos en Gálatas 1, 8, 9 cuando lo leímos en la versión BIN, que aquí pronuncian la palabra buena noticia. O sea que ya hay un concepto sinónimo: evangelio, buena noticia. Pero quiero que la escritura me diga en otra parte si eso es cierto y con quién están estableciendo la buena noticia. ¿Para qué es una buena noticia? ¿Y para quién es una buena noticia? ¿Por qué? Porque si el vecino se gana la lotería, es una buena noticia, pero para él, no para mí. Y los dos fuimos y compramos la lotería el mismo día. ¡Qué buena noticia, vecino! Entonces tengo que identificar esa noticia realmente a quién afecta. ¿Para quién es una buena noticia? Las buenas nuevas, diga conmigo, las besarot. Otra vez, las besarot. Las buenas noticias. Esa es la palabra en hebreo. Y oído, mis amados hermanos, que las buenas noticias solamente se le dan a quienes las esperan. El mejor ejemplo, cuando yo estaba haciendo esta enseñanza, yo cómo les explico qué es la buena noticia, y se me vino el huracán encima. Claro, cuando nos dijeron que venía Irma, pésima noticia. Entonces nos sentábamos en ese sofá a esperar que una buena noticia, que se desviara, que se frenara, que perdiera fuerza. Porque ya teníamos una necesidad, porque la primera noticia fue mala. Viene huracán para el sur de la Florida, categoría 5. Y una categoría 5 de la manera en que venía iba a ser peor que Andrew. Quiero que sepa que Irma era la mamá de Andrew. Donde ese fenómeno pase por esta zona, acaba. Y hoy lo podemos ver de manera paralela, con mucho dolor y tristeza, cómo está la isla de Puerto Rico. Nos afecta porque tenemos hermanos amados allá, pero allá está el testimonio de lo que hubiese pasado en mayor escala con el recorrido que venía. Entonces, ahí, cada momento en que nosotros nos sentábamos en ese televisor, estábamos esperando una buena noticia. Algo tiene que pasar. Y ese es el poder y la grandeza de entender qué es el evangelio. Una necesidad grande de escuchar. ¿Cómo me salvo de esa soberana tormenta? ¿Cómo me salvo? Vámonos para Marcos capítulo 1. Y todos los versículos los empiezo a ejecutar desde la católica. Pastor, ¿y usted por qué a veces le gusta leer tanto de la católica? Resulta que históricamente la Iglesia Católica, por haber tenido la hegemonía cristiana durante 1500 años,
ellos mantenían esta información restringida aún para sus propios curas. Los curas, las monjas, ellos no conocían esto, menos el pueblo al que le predicaban. La misa la daban en latín y de espaldas. Requiem aeterna dona Dome, luz perpetua lucia Dei, requiem canti in paz, amén. Y la gente en ceros. Igual que cuando me llegan en el sobrecito del diezmo. Igual. Perdidos. ¿Quién va a conocer a Dios así? ¿Quién iba a conocer a Dios? Nadie. Entonces fue su peor error, porque entonces nunca se preocuparon por cambiar el formato escritural. Por eso la Biblia católica tiene 72 libros versus la cristiana que tiene 66. Y los 6 libros que sacaron los cristianos en 1950 son importantes conocerlos. Pero no lea eso, que eso es apócrifo. Usted no lee lo apócrifo y usted se queda como un ignorante apócrifo. Porque le estás diciendo lo mismo que le dijeron a los católicos: no lean. Usted tiene que leer, usted tiene que conocer la verdad, usted tiene que ejecutar el don que el Eterno le ha dado para escudriñar las Escrituras. Después no nos podemos quejar. Entonces voy a leer Marcos 1. Del 1 al 5 vamos a leerlo para tener contexto. Este es el comienzo de la buena nueva de Jesucristo. Me está diciendo que este es el comienzo de las buenas nuevas, que el evangelio son las buenas nuevas ¿de quién? De Yeshua. Ya le está dando nombre propio, hermano Diego, a las buenas nuevas. La buena noticia de la Biblia tiene que ver con Yeshua. Si no está Yeshua en la buena noticia, yo no sé qué noticia usted recibió, pero no fue la buena noticia. Porque la buena noticia tiene nombre propio y se llama Yeshua HaMashiach. Eso es importante. Sigamos leyendo. En el libro del profeta Isaías estaba escrito: mira, te voy a enviar a mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Escuchen ese grito en el desierto y preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Es así como Juan el Bautista comenzó a bautizar en el desierto. Allí predicaba el bautismo y la conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Toda la provincia de Judea, ojo, que la buena noticia fue enviada primero a un lugar. A toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por él en el río Jordán. ¿Para quién era la buena noticia? Para los judíos. Usted no puede cambiar eso. Usted no puede cambiar que la buena noticia era para los judíos. Históricamente, en el año en que vino el Mesías, vino solamente a la casa de Judá. Para ellos era primeramente el mensaje. Es muy importante que empecemos a tener concepto histórico claro. La primera buena noticia fue traída al pueblo judío. Pero, Juan capítulo 1. Pero, en Juan capítulo 1, lamentablemente sucede algo. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Cuando lo tengan me dicen amén. Juan 1, 11 y 12. Vino a su propia casa. Es que a mí me encanta cuando encuentro las palabras correctas. Recuerden cómo se llama esta enseñanza: Israel. 2 casas, un solo pueblo. Entonces aquí dice hermoso: vino a su propia casa y los suyos no le recibieron. Ahora, el que quiera pasarse de listo, que es algo muy normal hoy, va a decir: no, es que vino a la casa de él, de María y de sus hermanos, de José. Ok, amén, hermano, gracias. Que el Eterno le bendiga. Váyase, póngale ahí. Estamos hablando de la casa de Judá, sus hermanos judíos. Dice el versículo 12: pero a todos los que le recibieron les dio capacidad de ser hijos de Dios.
Vino a su propia casa y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio la capacidad para ser hijos de Dios. Lo que nos está mostrando estos versículos con toda claridad, amado hermano, es que en primera instancia el pueblo de él, al que él vino a predicarle, no estaba listo para recibirlo. Uno que otro, separado desde antes de la fundación del mundo, arrancó con el mensaje. Y sabemos que fueron 12 hombres, más un poco de discípulas que estaban alrededor de ellos y una serie de prosélitos que empezaron a recibir el mensaje. Pero los discípulos de Yeshua, esos 12 hombres, y cuando hablo de esos 12 hombres ya estoy incluyendo a Rab Shaul, porque Judas no sirvió sino para una transacción. Esos hombres empezaron a predicar el evangelio. ¿A quiénes? A los que tenían ya marcados para ser hijos de Dios, y empezaron a moverse en ese propósito. ¿Quiénes son estos que empezaron a recibir lo que la primera casa no recibió? ¿Quiénes? Mateo 24:14. Mateo 24:14. Cuando tengamos un versículo sospechoso, que no me gusta la sintaxis que está en la palabra de la católica, entonces nos vamos para la textual o para la BIM para que se amplíe el conocimiento. Eso es escudriñar las escrituras. 24:14, ¿no? Ok, dice así: esta buena nueva, volvemos a entrar en contexto, seguimos hablando de la buena nueva. Esta buena nueva, ¿de quién es la buena nueva? De Yeshua. Esta buena nueva del reino. Oh, espérate. No era pues de Yeshua. Ahora, ¿por qué me dice que la buena nueva es del reino? Amado hermano, eso se conoce como sinonimia. La palabra reino quiere decir Yeshua. Yeshua es el reino. Cuando dijo el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, es porque Yeshua había llegado. Yeshua es el reino. Sinónimos, está hablando de lo mismo. Entonces ya tengo otra palabra para el reino. El reino es Yeshua. Dice: esta buena noticia del reino será proclamada en el mundo entero, y todas las naciones oirán el mensaje, y después vendrá el fin. Bien importante lo que estoy diciendo. Este mensaje será proclamado al mundo entero. Mundo entero. Y todas las naciones oirán el mensaje, y después vendrá el fin. ¿Ok? Nosotros cada 8 días tenemos visitas. ¿Ok? Cada 8 días. Y hay gente que dice: pastor, están viniendo muchas visitas, pero nunca se llena. ¿Por qué? Porque le predicamos a todo el mundo, pero el mensaje no es para todo el mundo. ¿Entienden? Usted como ministro, pastor, usted no se me puede desanimar a decir: pastor, yo le predico a un poco de gente y no me escuchan. Usted está cumpliendo con el mandamiento. Predíquele a todo el mundo, pero no todo el mundo va a recibir. Ese mensaje es exclusivo, amado hermano. Ese mensaje es especial. Entonces, luego se proclamaba este mensaje a todo el mundo, la buena noticia del reino, a las naciones. Pero necesito leer en las otras versiones Mateo 24:14, a ver qué me enseñan. Lo voy a leer en la BIM 24:14. ¿Cómo dice la BIM? Mateo 24:14. Y esta buena noticia del reino se proclamará en toda la tierra habitada para testimonio. ¿Ve que no es para conversión? Para testimonio a las naciones, y luego vendrá el fin. ¿Para qué para testimonio? Para que cuando venga el fin le podamos decir a todo el mundo: les dijimos. Hey, no digas que no, porque se te dijo, se te predicó y tú no quisiste escuchar. Es para testimonio. ¿Cómo dice la textual? Y alguno que tenga por ahí la versión K2, me interesaría mucho que me dijera la palabra clave en la versión K2 en su teléfono. Voy para Mateo 24:14.
En la textual dice: y este evangelio del reino será proclamado en toda la tierra habitada para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. A las naciones. La palabra clave que yo necesito conocer, ¿cuáles son las naciones? Y la Biblia K2 me dice una palabra clave. ¿Cómo dice? Duro, como trompeta de Dios. Y estas buenas noticias acerca del reino serán anunciadas por todo el mundo para testimonio a todos los goyim. A todos los goyim. Diga conmigo, goyim. Gentiles. Goyim, gentiles. Pero la palabra goyim tiene 4 acepciones: paganos, extranjeros, melohagoim, justos de las naciones, y simplemente personas fuera de un pacto. La palabra goyim es para gente fuera de un pacto, gente que recibió una mala noticia y fueron sacados del pacto. Y todos esos goyim que habían recibido una mala noticia y fueron sacados del pacto, ¿qué estaban esperando? Una buena noticia. Esto es simple. Estos goyim pertenecen a la Strong 1471. Gui tiene un concepto algo despectivo. Cuando usted lo lee, que es un goyim, tiene una connotación despectiva. Se le da a las naciones extranjeras. Puedes encontrar entre las acepciones o la polivalencia de este vocablo nación, campo, pueblo, pero es figurativo de manada de animales, enjambre de langostas, gentes. Ahora, ¿por qué les hablo así? Porque el pueblo hebreo es tosco al hablar. Nuestro pueblo es tosco al hablar. Yo eso no lo puedo cambiar, porque culturalmente es así. Yo ponía el ejemplo hoy en la clase de Parachá en la mañana en la internet. Cuando yo llegué aquí a este país hace 20 años, los más groseros a mí me parecían los cubanos, porque yo soy colombiano y la forma de hablar del colombiano es protocolaria. Y ser tan protocolario te convierte en un mentiroso. El colombiano es mentiroso por naturaleza. Da 20 vueltas para decirle: no, sí, sal con ese vestido. Pero desde el principio le dice: está feo ese vestido, horrible. Pero tú no eres capaz de decírselo porque eres colombiano y tan educado. Entonces le das 20 vueltas. El cubano dice: oye, chica, ¿qué es ese vestido tan feo? De una. Entonces para mí eso era mala educación. No. Honestidad, sinceridad. Lo que hay en su corazón, ¡pum!, lo sacan. Así es el lenguaje hebreo. Entonces las palabras goín, gentiles, extranjeros y nación, tiene que ver con todas estas connotaciones fuera de lo que vivía el pueblo de Dios. Inclusive caía el paganismo. Un goín era un pagano, pero un pagano era extranjero. Ahora, si era un judío dentro de Israel que practicaba la adoración a las imágenes, era idólatra y tal, ya lo consideraban un pagano. Así se ponga kipá, talí, esto es un pagano, porque lo que vivía y lo que establecía con su ejemplo lo manifestaba como eso, como un pagano, como un fuera de pacto. Los justos de las naciones, los melohagoín, son importantes hoy tenerlos en cuenta, porque resulta que está apareciendo una nueva doctrina, que es la famosa doctrina de los noahitas. Y cuidado, porque en vista de que ya Efraín está muerto para la ortodoxia y para muchas líneas mesiánicas, Efraín ya no regresa. Entonces todos estos hombres que están empezando a buscar la Torá, ¿dónde los ubicamos? No, pues que sean noahitas, que ellos aceptan las 7 leyes de Noaj. No estoy de acuerdo con eso, porque solamente son 2 casas, un pueblo. No hay 3 casas. No hay 3 casas, son 2 casas, un pueblo. Hoy estamos mirando
cómo el pueblo que estaba fuera de pacto, la Biblia los llama expatriados. Una persona expatriada, sacada de su patria por la razón que sea, y eran parte de un pueblo. Vamos a conocer cómo se empieza a visualizar por parte de la boca de los profetas este pueblo expatriado. Esta gente que era contada como parte del pueblo y después ya no era pueblo. ¿Cómo se salieron de allí? Pero para poder entender Jeremías 3 del 6 al 11, Jeremías 3 del 6 al 11, quiero informarles algo importante. Que para poder entender Jeremías 3 del 6 al 11 es necesario consolidar el carácter de Yahweh en mi mente. ¿Cómo así, pastor? Claro, porque cada una de las palabras que el Eterno estableció forman parte de la esencia de su carácter. Y si yo no conozco el carácter de Yahweh, no voy a entender la seriedad de las palabras proféticas. Hoy en día se le está dando un valor demasiado bajo a lo que el Eterno estableció, porque se nos está olvidando el carácter de Yahweh. Pastor, ¿y cuál es el carácter de Yahweh? ¿Qué te parece Santiago 1:17? Él dice que en él no hay sombra de variación. Ese es el carácter de Yahweh. Hebreos 13:8 dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Eso es carácter. ¿Qué más podemos conocer del carácter de Yahweh? Números 23:19. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dijo, eso es y punto. Él no se equivocó en ninguna de sus palabras. Eso es importante usted conocerlo cuando empieza a escuchar las profecías del Eterno. Mateo 24:35 dice que cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Eso es carácter del Eterno. Mateo 5:18. Hasta que no pase el cielo y la tierra, ni una tilde, ni una iot de esta palabra pasarán. Eso es el carácter de Yahweh. Eso no va a cambiar, hermano mío. Cada palabra que Él dijo, Él la va a cumplir. Así tú hagas la teología que tú digas, no, eso ya no, eso hay que entenderlo así o asá. No va a pasar por el carácter de Yahweh. Lo que Él dijo se cumplirá. Es tan potente lo que yo le estoy diciendo que en Isaías 46:10 lo dice de esta manera. Vaya a Isaías 46:10. Aquí está el resumen de lo que le estoy diciendo del carácter de Yahweh antes de leer Jeremías, porque es muy importante conocer esto. Isaías 46:10 nos resume este carácter. Yo anuncio desde el principio lo que va a venir, y de antemano lo que no se ha cumplido todavía. Yo digo y mis planes se cumplen, y todo lo que quiero se realizará. Aquí está el resumen del carácter de Yahweh. ¿Usted cree que hay algo que el Eterno dijo que no va a pasar? Tienes un desfase en tu mente. Hay una laguna en tu mente, pero todo lo que el Eterno dijo se va a cumplir. Muy importante eso. Esas palabras que yo le estoy diciendo a usted tienen vigencia. Ese carácter, que es la misma palabra del Eterno, tiene total vigencia. Y la vigencia está en el mismo Juan 1:1. En el principio era la Dabar, y la Dabar estaba con Dios, y la Dabar era Dios. Esas palabras que Él estableció desde el principio son el mismo, por eso se tienen que cumplir. Porque si esas palabras no se cumplieran, estaría fallando a su propia identidad como creador. Él es las palabras que Él dijo. Por eso esas palabras se tienen que cumplir, porque Él es el cumplimiento de las palabras. Tengo que mover el carácter de Yahweh a su palabra, porque su palabra es Yahweh mismo. Por eso ninguna de las palabras que hoy podamos decir, no, eso ya no, eso hay que entenderlo. Claro que hay que entenderlo, hermano mío, porque si no se ha cumplido, espéralo, porque no tardará. Jeremías 3, 6 al 11. Ahora sí, nos vamos para Jeremías 3, 6 al 11. Con esta introducción tengo que entender ese pasaje.
Y lo leo de la católica. La católica es tan buena esta versión que el nombre de Yahweh lo mantuvo muy bueno. Yahvé. Yahvé. Yahweh, eso es bueno. Está la Yod, está la Hey, está la Ba. Le falta la última Hey. Pero ahí está Yahvé, Yahweh. Ahí está el nombre. Como nunca les interesaba, nadie lo iba a leer. ¿Para qué cambiar esa vaina? Pero desde 1950, cuando todo el mundo empezó con la moda de que yo me volví esto, lo otro, entonces salió la Biblia yo no sé qué, la Biblia yo no sé qué, la Biblia yo no sé qué, y empezó un proceso de negocio que a mí me gustaría haber sido socio de Sociedades Bíblicas Unidas. A plata que hubiésemos hecho. Es un negociazo vender Biblias. El libro más vendido en el mundo, el libro más traducido en el mundo, y nunca paran sus ventas. Entonces ahora un hombre con poder que tenga 5, 10 mil, 20 mil gentes en 40, 50 iglesias, manda a hacer la Biblia que él quiera con los versículos que él quiera y como a él le parezca para que respalden su propia doctrina. Esa es la verdad. Porque es un negocio. Algo aprendí yo de este camino hebreo. El Eterno entregó su Torah en el monte Sinaí para su pueblo, Israel. Pero la tomó Europa y la convirtió en una empresa. Y llegó a América y se volvió un negocio. Sigamos. Jeremías 3 del 6 al 11. Yahweh me dijo, cuando era rey Josías: ¿has visto lo que hace la infiel Israel? Se ha entregado en cualquier cerro alto y bajo cualquier árbol verde. Y yo me decía, después de todo lo hecho, volverá a mí, pero no volvió. Todo esto lo vio Judá. Escucha, está hablando de las dos casas. Cuando está hablando arriba de Israel, no está hablando de toda la nación, está hablando de la casa del norte. Y luego habla de la casa del sur. Tengan cuidado con eso porque son dos casas. Y eso es importante en este tiempo. ¿Por qué? Porque al Eterno le plació a partir del 2012 que el pueblo judío sabe que empezó la era mesiánica, empezó a desatar esta información. Y la está desatando por los 4 rincones de la tierra. Y se están levantando los hombres que entienden la revelación de Efraín, porque Efraín está siendo levantado para volver a su casa. Esa es la realidad. Y el que no pueda percibir esto, pues next, porque otro sí lo va a percibir. Vuelvo a leer el versículo 8. Todo esto lo vio Judá, su perversa hermana. Vio cómo yo me separaba de la infiel Israel, dándole el certificado de divorcio. ¿A quién se le dio divorcio? A la casa de Israel. No a todo Israel, a la casa de Israel, al norte. A Judá no se le dio divorcio. Pero ni siquiera se ha asustado y ha salido también a ejercer la prostitución. Su conducta descarada ha sido una deshonra para todo el país, pues ella también pecó con dioses de piedra y de madera. Y después de todo eso, Judá, la pérfida, no ha vuelto a mí sinceramente, sino con engaños. Y Yahweh continuó: por eso la rebelde Israel es mucho mejor que esta pérfida Judá. Las dos casas. Las dos casas pecaron contra Yahweh, Israel y Judá. Y a las dos las compara y dice, de las dos no se puede hacer un caldo. Pero de la de arriba, del norte, yo me divorcio. De la de abajo no puedo. Porque como yo soy un Dios de carácter, yo hice un pacto con David. Donde yo no haga ese pacto con David también se va a freír espárragos. Pero no, como él es de carácter y él había hecho una promesa a David le dijo, de ti no se apartará quien gobierne sobre tu trono. Yo te prometo eso. Y como él es un Dios de carácter y su palabra no pasa, es eterna, él cumplió. Pero aquí les estoy mostrando que esas dos casas pecaron, pero que una de ellas fue sacada del contexto porque era necesario, y lo van a descubrir en todas estas enseñanzas, porque era importante que esta casa desapareciera en los 4 rincones de la tierra. Había un plan detrás de todo esto. ¿Dónde surgen estas dos casas? Porque tuvieron que tener un principio. Siempre fue Israel, las 12 tribus.
siempre. Cuando él le dice a Abraham que iba a ser una gran nación con él, le dio a Isaac le dio a Jacob, y Jacob le entregó 12 hijos. Ahí están las 12 tribus de Israel. A esas 12 tribus de Israel se las llevó para Egipto, porque necesitaba meterlas en ese embarazo en Egipto, para que saliera de ese embarazo de 430 años una nación de 2 millones de personas. Salen esas 2 millones de personas a recibir la Ketubá, el contrato matrimonial, la Torá. ¿Cómo iban a caminar de ahí en adelante? Esa es la historia de este pueblo. El día que le entregaron la Ketubá y Moshe bajó con la Ketubá, el contrato matrimonial, ya estaba ella fornicando con el becerro. Y ahí empezó el proceso de declive, y él prometió que los 600,000 hombres mayores de 20 años que habían salido de Egipto no entrarían a la tierra prometida. Y él cumplió esa tarea, y toda la gente que 40 años después entró a la tierra prometida era una nueva generación, alimentada con un pan que descendía del cielo, que nadie conoce su composición química, y alimentado por un agua para la sed que salía de las rocas, que nadie conoce su composición química. Pastor, ¿y usted por qué tiene que decir eso? Porque el pueblo de Israel tiene un ADN diferente al de todas las naciones. Murieron comiendo un alimento celestial y nacieron comiendo un alimento celestial. Esa marca está en nuestro ADN, para que se pueda cumplir lo que dice Juan capítulo 10 versículo 24, que dice: y ellos oirán mi voz y me seguirán, y yo los conozco, y yo les daré vida eterna. Eso lo tenemos en el ADN. Ese ADN es el que permite que cuando se predique el mensaje del evangelio, nosotros digamos: ese mensaje es mío. Esas son las palabras que a mí me llaman y me llenan la vida. Vámonos para primer libro de Reyes capítulo 11. Necesito conocer la historia donde se dividió este reino, porque este reino fue gobernado por 3 reyes: Saúl, David y Salomón. Primero de Reyes capítulo 11. Para poder entender este contexto, lo tengo que leer desde el versículo 26 hasta el 39. Por eso les decía, no tengo afán de dar esta enseñanza, porque lo que más quiero es que todas las personas que reciban las enseñanzas de las 2 casas, un solo pueblo, sepan y entiendan con precisión la grandeza de su llamamiento. Si usted logra tener identidad con lo que yo le estoy dando, usted va a ser un evangelista imparable, y usted va a ser un elemento SWAT en el evangelio, que no le va a ir a predicar a todo el mundo. No, usted va a ser separado solamente para alcanzar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Entonces dice Primera de Reyes 11:26. Jeroboam era hijo de Nabat, el efratita. ¿De dónde es un efratita? Muy bien. De Sereda. Su madre era una viuda llamada Serva. Estaba al servicio de Salomón, y también se levantó contra el rey. Las cosas fueron así: Salomón estaba edificando la muralla en el punto más débil de la ciudad de su padre David, con hombres reclutados en todo el país. Entre ellos estaba Jeroboam, hombre fuerte y valeroso. Salomón vio cómo este joven hacía su trabajo y lo puso al frente de todos los trabajadores requeridos de las tribus de José. ¿De las tribus de quién? De José. Y recuerden que José era el papá de Efraín, el que fue bendecido. Cuando usted habla de un hijo, es como si hablara de un padre. Y cuando habla de un padre, es como si hablara del hijo. Es lo mismo. ¿Ok? Es importante que tengamos ese concepto cultural que es hebreo. Un día que salió Jeroboam de Jerusalén, el profeta Ahías de Silo. ¿De dónde era el profeta? ¿Recuerdan el estanque de Siloé, que es figura del Mesías? Siloé. Este profeta podía ser de cualquier parte, pero para que cumpliera con un margen profético tenía que ser de Shiloh. Tenía que ser un profeta que tuviera un rasgo mesiánico del Mesías. El profeta Ahías de Silo lo encontró en el camino. Este iba cubierto con un manto nuevo, y estaban los dos solos en el campo.
Ahías tomó el manto nuevo que llevaba, lo rasgó en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: tómate 10 pedazos, porque así dice Yahweh, Dios de Israel: voy a dividir el reino de Salomón. Nunca se le olvide este versículo, que fue una orden de Dios dividir el reino de Salomón. Fue una orden. A ti te daré 10 tribus y a Salomón le dejaré solamente una tribu. Pastor, pero 10 más 1 son 12. Hebraísmo. Él dijo una porque esa una ya había absorbido a Benjamín por la promesa que había hecho David con Jonatán. Ahí ya estaba el pacto de que uno cuidaría al otro, y desde siempre Judá ha cuidado a Benjamín, y eso viene desde el pacto de Jonatán y David. Versículo 33. Esto sucederá porque ha adorado a Astarte, diosa de los sidonios, a Camos, dios de Moab, y a Milcom, dios de los amonitas. No ha seguido mis caminos, ni ha hecho lo que me parece justo, ni ha observado mis leyes y mis mandamientos como su padre David. ¿Por qué el Eterno divide el reino? Por idolatría. Muy bien. No le quitaré todo el reino, e incluso lo mantendré como rey hasta el fin de su vida, en atención a David. Mira cómo es el Eterno de tremendo. Yo sé que él ya merece que le quite el reino, pero yo le había hecho una promesa a su papá, y yo soy de los que cumplo mis promesas. Versículo 35. Sigamos en el 34. Por atención a David, mi siervo, a quien elegí y que guardó mis mandatos y mis preceptos. Pregunta: ¿cometió adulterio? Sí. Pregunta: ¿cometió homicidio? Sí. Pero se arrepintió y guardó sus mandamientos y sus preceptos. Siempre que un hombre se arrepiente, a Dios se le olvida. Cuando se arrepiente de verdad. Pero si usted no se arrepiente, se tiene que arrepentir de verdad, y al Eterno se le olvida. Pero sí tomaré el reino de mano de su hijo, y te daré 10 tribus a ti. A su hijo, sin embargo, le guardaré una tribu, pues quiero que mi servidor David tenga siempre su lámpara encendida en mi presencia en Jerusalén, la ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. Te tomaré a ti y te haré reinar sobre cuanto desees, y serás el rey de la casa de Israel. El norte, 10 tribus, no de Israel, no de todo Israel, de la casa de Israel, 10 tribus al norte. Si escuchas todo cuanto yo te ordeno, y sigues mis caminos, y haces lo que me agrada, guardando mis decretos y mis mandamientos, como lo hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré una casa estable, como se la edifiqué a David. Siempre el Eterno, después de una situación de división, a los dos gremios les da la oportunidad que se vuelvan a levantar en obediencia. No importa la división, pero si se arrepienten, ya no son más uno, ya son dos. Pero si cada uno de ellos decide obedecer a su Dios, le edificará una casa fuerte y duradera, como se la edificó a David. Esto es poderoso. La fidelidad del Eterno al que obedece sus mandamientos. Y te entregaré, Israel, y humillaré a los descendientes de David, pero no para siempre. Salomón, hasta ahí ya. ¿Está el versículo qué? 39, hasta ahí. Te edificaré y te haré firme si obedeces mis mandamientos. Al norte, la casa de Israel, 10 tribus. Al sur, 2 tribus, Judá y Benjamín, pero siempre toma el nombre de la mayor, Judá. Hoy esta información está tomando relevancia a nivel mundial, porque el Padre Eterno es quien está revelando este mensaje. Lo que les leí ahorita en Isaías 46:10, Él se lo propuso desde la antigüedad, Él lo informó y en este tiempo lo está cumpliendo. Y usted forma parte de la generación que le toca recoger las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es un privilegio, amado hermano, cuando usted entienda esta información. Ahora, pastor, yo quiero seguir predicando el evangelio a toda criatura. Claro, hágale.
Pero cuando usted entiende este mensaje, usted es específico, usted va directo al target, usted sabe a qué lo mandó el Eterno, usted tiene mayor claridad acerca del propósito del Eterno en este tiempo. Y es un privilegio formar parte. Ahí sí voy a utilizar las palabras de los que estaban ahorita. Somos punta de lanza para este mensaje. Este mensaje apenas se está despertando. Los pastores y ministros tradicionales están inquietos, alertados. ¿Qué es eso que está? ¿Por qué está sonando tanto esto? Los judíos ortodoxos, ¿por qué tantos cristianos están viniendo a comprar el lulab? ¿Por qué saben del etrog? ¿Qué es eso que quién les está enseñando del azúcar? Si eso es de nosotros, ¿ustedes por qué guardan chavás si somos nosotros? Están empezando a despertarse en celos, como lo dice la Escritura. Esto es poderoso, hermano mío, poderoso. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Y nos queda constancia en esta casa, que los judíos ortodoxos que se acercan a MC nos aman. Sienten que somos su pueblo. Uno de ellos se atrevió a decirme, yo le dije, estaba en la cocina, yo lo traje aquí una tarde, y le dije, se llama Israel Chabat, imagine cómo se llama. Le dije, Israel, ¿por qué te acercas a mí con tanta libertad? Y me dices, porque yo sé que tú eres de mi pueblo. Y detrás de esa bandera que usted ve ahí hay una cruz. Nosotros la tapamos. Pero cuando él vino estaba la cruz. Entonces yo le decía, pero tú sabes que yo creo en el Mesías. Yo soy cristiano, sí, pero tú eres de mi pueblo. ¿Pero por qué sabes? Porque tú hueles a benjamita. Así me lo dijo, un judío, tú hueles a benjamita. Ellos conocen a su pueblo. Ellos saben quiénes son de ellos. Y si usted es bañado por la sangre del Mesías y usted empieza a hablar las palabras de la Torá, se va a ver cómo lo reconocen así. Así, usted es pueblo del Eterno. Usted es pueblo del Eterno, eso se nota. Y el Eterno nos lo está entregando, amado hermano. Isaías 46:10 nos confirma y nos da un precedente. Todo el consejo de Yahweh a Jeroboam se iba a establecer si él hubiese obedecido. Si él hubiese acatado, lo hubiese hecho. Pero como no lo hizo, todos se desviaron completamente. Jeroboam se desvió. Ese sí que se volvió idólatra. Y luego Judá, no, padre de la gloria. Entonces viene un profeta que da la estocada final y se llama el profeta Oseas. El profeta Oseas le fue tan mal porque inclusive fue obligado a casarse con una prostituta. ¿Tú te imaginas un hombre de Dios con el don profético y que tiene el oído alineado a las palabras del Eterno y que le diga al Eterno, te casas con una prostituta? Porque esa prostituta te va a engañar y tú vas a sentir lo que es el engaño de la mujer que tú amas. Y cuando tú sientas ese dolor y esa angustia, no vas a poder con ella, porque va a ser más grande el amor que tú sientes por esa prostituta hasta el día en que tú la veas redimida. Porque eso es lo mismo que hizo mi pueblo conmigo, pero yo la seguiré amando a esa prostituta. Ese es el libro de Oseas. Léalo. Y le dio hijos. Y ella seguía en la prostitución y él, un hombre santo del Eterno. Pero solamente para que Isaías 46:10 se mantuviese firme en la historia de la palabra. Todo lo que dije desde el pasado se cumplirá en el futuro, porque yo lo anuncié y mi consejo permanecerá para siempre. Eso es la grandeza del carácter del que dijo esas palabras. Cuando yo conozco ese carácter, hermano mío, las palabras del Eterno se van a cumplir. Oseas capítulo 1 te da esa reseña y yo quiero que vaya usted al libro de Oseas. Ahora, yo tengo una necesidad grande, que para yo poder leer a Oseas en este momento me tuve que remitir, porque es que es maravilloso, cómo las mismas palabras de las instituciones nos revelan las cosas. Resulta que esta Biblia católica tiene una reseña antes de cada libro. Y yo no entiendo por qué los hombres que escribieron esta reseña están tan claros. Y los pastores que predicamos en la palabra, en los púlpitos, no están claros. Escuchen lo que dice la reseña publicitaria, editora. Porque son editores, no tiene que ver con palabras, sino la persona que está editando el libro lo lee y dice, yo voy a hacer una reseña.
Pero tiene más poder la reseña de esos hombres que la predicación de hoy en día en los púlpitos. Escuchen lo que dice. Oseas encabeza a los profetas menores. Menores lo son si se mide por el largo de sus libros, pero también es cierto que muchos de ellos no han tenido en la tradición el mismo peso de los tres más grandes, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Osea ha tenido en contra suya que él era de Israel. ¿De dónde era Oseas? Casa del Norte. No diga de Israel porque el que no entiende era de Israel, no, de la casa de Israel, del norte. Eso es básico. Por eso yo le digo al pueblo de hoy, si el pueblo cristiano empezara a estudiar solamente historia de la Biblia, historia de Israel, vendría el gran avivamiento. No se necesita unción, no se necesita poder, no se necesita el pastor que levanta a los paralíticos, solamente necesitan aprender historia y viene el gran avivamiento sobre la congregación de Israel. Pero no hay conocimiento, no lo hay. Ahí no hay forma de avivamiento. En la tradición, el mismo peso que los tres grandes. Oseas ha tenido en contra suya que él era de Israel, el reino del norte, y que todas sus profecías se referían a dicha nación. Mire que está clarito el hombre, y no es predicador. Esto no facilitó su reconocimiento por los judíos de Jerusalén, que reunieron los escritos proféticos. Merece, sin embargo, una mención muy especial por ser el primero que conoció a Yahweh como el amante de Israel. El amante de Israel. Eso es una cosa muy hermosa. Ay, pastor, ¿cómo así que el amante de Israel? Lea el libro de los Cantares. Ese libro de los Cantares es... Ese Dios está enamorado de este pueblo. Está enamorado. Pero se enamoró de una prostituta. Qué tremendo. Es duro. Es duro. Pero ese es el amor de nuestro Rey sobre nosotros. Amén. Dios lo llamó para advertir en su nombre a un pueblo idólatra y materializado. Y le pidió hablar no solo el lenguaje de Dios Sebaot, Señor de Israel, sino también el del esposo traicionado. Esa era una gran novedad. Grandes profetas que vinieron después de Oseas, Jeremías, Isaías, Ezequiel, iban a retomar esta primera proclamación del Dios amante, una nueva visión de la alianza, unión y comunión de Dios con la humanidad. Ahí saltó. Ahí saltó, y quiero que pongan atención porque ahí se le brincó el cassette. Ya empezó a generalizar el mensaje. Ojo con esto. ¿Es el amante de quién? Pero ya cogió a Israel y a toda la humanidad. Y ahí se saltó el cassette. Porque Él no es el amante de toda la humanidad. Él es el amante de Israel. Ah, que Israel ahora está regado por todo el mundo, eso es otra cosa que el Eterno está revelando. Y ahí sí podemos decir que Él viene a hablarle a toda la humanidad para sacar a su esposa de entre las naciones. ¿Ok? Eso es lo que estamos recibiendo como revelación. Saldría de ahí pasando a ser uno de los rasgos más decisivos de la fe judía y luego la cristiana. Oiga lo que dice este hombre. Él no sabe qué son las dos casas, pero las está nombrando. Hermano mío, ¿cuáles son las dos casas? Dice el editor, pasando a ser uno de los rasgos más decisivos de la fe judía y luego de la fe cristiana. ¿Quién es la casa de Judá? Los judíos ortodoxos. ¿Y quién es Efraín? Todos los cristianos, incluyendo nuestros hermanos católicos. Punto. Gústele a usted o no le guste. Que su hermano es un idólatra, pues usted también fue idólatra. Usted nació en casa de idólatras. El Eterno porque lo rescató. Pues nuestros hermanos católicos algún día van a ser rescatados porque también son casa de Israel. Y es más bueno trabajar con un católico, porque el católico tiene el cassette limpio. Usted llega y pum, 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 le mete información. Pero usted coge un cristiano y bien resabiado para quitarle todo ese rezago de la mente. Eso es un lío. Es un lío. Pastor, ¿por qué tan seguro? Porque a mí se me demoraron 7 meses para sacarme todos esos rasgos. El único que ha sido rápido es el pastor Guillermo. A los 2 días me dijo, no, entonces yo no aprendí nada. No, usted no aprendió nada en ese curso teológico.
Llamó al director del centro teológico, le dijo: usted me engañó, $65,000 le pagué y me engañó. Él dio el testimonio. Ahí sí perdió el billete, pastor. Pero un tal mensaje no era suficiente que el profeta supiera expresar con figuras humanas la forma divina de mirar a los hombres. La profecía auténtica no es cosa de palabras y de literatura, y era necesario que el profeta hubiese experimentado en carne propia lo que Dios siente y vive, en cierto sentido, tan realmente como nosotros. El primer profeta de Dios amante fue un profeta engañado por su esposa, a la que a pesar de sus infidelidades nunca dejó de amar. Al pobre se le cumplió lo que dicen ahorita, que las mujeres de malos pasos son las que mejor caminan. A él le tocó vivir eso, siendo un hombre santo del Eterno. Santo, que el Eterno le hablaba. Él no tenía necesidad de decirle: Señor, ¿para dónde va mi mujer? No, Señor, ni me digas para dónde va, yo ya sé. Eso le tocó a Oseas, hermano. Y nunca la dejó de amar, nunca. Para que él sintiera en carne propia lo que Yahweh siente cuando su pueblo lo traiciona. Es duro. ¿Sabe qué es lo que más me duele a mí de todo esto? Que nosotros vinimos a este conocimiento fue porque alguien derramó su sangre en el madero para redimirnos, para rescatarnos. Y después de tener toda esta información, todo este amor para guardar sus mandamientos, hoy estemos rechazando la persona del Mesías Yeshua. Y estemos diciendo que él ya no es el Mesías. Esto es peligroso, este camino. Este camino de conocimiento es peligroso, porque el que no tenga buenas bases intelectuales en su mente, el que no sepa desarrollar el conocimiento y que le gusta que cualquiera le hable a su oído cualquier bobada, y yo le predico meses y meses la verdad, y llega cualquier bobo en la esquina y dice: ay, sí, el bobo tiene razón, el pastor no. Es tremendo, es triste. Que yo preparo mis enseñanzas y yo busco lo mejor y le digo: hermano, fue así, hermano, fue asá, hermano. Y llega cualquier otro en algún rincón o esquina y le dice: no, no es así, ese no es el Mesías. Y le creen, y le creen. Pero yo tomo agua. Me da una tristeza, hermano mío. Pero así tiene que ser el mensaje. Nos acostumbramos también a ese tipo de situaciones. Vamos a leer con... no he terminado. Escuche la claridad con que este hombre habla. Oseas empezó a predicar aproximadamente en el año 746 antes del Mesías. Esto es importante, porque el reino de la casa del norte fue arrancado por el rey Salmanasar III de Asiria en el 722 y culminó en el 721. O sea que la época de decadencia de este pueblo duró 24 años, y Oseas vio durante 24 años todo ese proceso hasta que Asiria se lo llevó a manos del rey Salmanasar III. Y nunca regresaron. Diga conmigo: nunca regresaron. Esto es básico. La casa de Israel nunca regresó. Y aquí es donde usted es protagonista. Esto es lo más hermoso, hermano mío. Por eso yo les digo a ustedes, yo no lo digo por denigrar de nuestros hermanos mesiánicos, no. Pero nosotros no fuimos llamados al mesianismo. No. El mesianismo tiene un afán desesperado de parecer judíos. Y es su deseo, bueno, es su llamamiento, quédense ahí. Pero nosotros fuimos llamados a rescatar a Efraín, a la casa perdida de Israel. Nosotros pasamos del cristianismo a un cristianismo que guarda Torá, y eso nos hace muy diferentes. Pero vamos a seguir trayendo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Es decir, al final del próspero reino de Jeroboam II en Israel del norte, inmediatamente después iban a empezar los 20 años de decadencia que tendría por conclusión la toma de Samaria y el destierro de sus habitantes en el 721. El libro de Oseas comienza con el relato del problema conyugal. De allí saca una lección para Israel, infiel a Yahweh. Después, en el capítulo 4 en adelante, se mezclan reproches, amenazas, invitaciones a la conversión y anuncios de destierro. Oseas, sin embargo, comprende que Dios es un educador y
y que no permite sin razón las desgracias y aún la destrucción de la nación. Israel va a volver a ser lo que era cuando Yahweh la tomó de su mano para sacarla de Egipto. Escuchen lo que está diciendo el editor. Y hoy, rabinos mesiánicos piensan lo contrario. Y hoy, pastores cristianos piensan lo contrario. Es tremendo. Y este pobre editor, que sabía que quién sabe quién lo iba a leer, está diciendo con toda claridad, sin necesidad de predicar, que Israel volverá a ser lo que era cuando Yahweh la tomó de la mano para sacarla de Egipto. Será un pueblo pobre y humilde, capaz de seguir a su Dios con fe y con amor. Y cuando habla de esa pobreza, yo creo que es pobreza espiritual. ¿Cuál pobreza espiritual? La que el Mesías dijo en el monte Sinaí, en el monte del sermón. Bienaventurados los pobres de espíritu, los renegados, los que son apartados. Cuando usted empieza todo este fenómeno de conocer la Torá, guardar el Shabbat, las fiestas y hablar de Yeshua, usted lo relegan, usted tiene como una plaga. Usted ya dice Yeshua, usted ya es judío. Solamente decimos eso y ya dice que son judíos. Hay tanta desinformación allá afuera, hermano mío. Entonces no se duela por el que está desinformado, que a usted lo juzgue una persona bien informada. Pero gente que no lee la Biblia que lo esté juzgando a usted. No se amargue por eso. Amárguese porque una persona conocedora lo juzgue. Pero gente que ni fu ni fa. Bueno, entonces ahora sí leamos Oseas 1 del 8 al 12. En este caso hay algunas Biblias que lo tienen hasta el 2, 3. Yo lo voy a leer en esta que dice: cuando la niña ya estaba grandecita, una de las hijas de Oseas, Gomer quedó embarazada. Así se llamaba la esposa de Oseas, Gomer. Otra vez, y dio a luz otro hijo. Y dijo Yahweh: ponle por nombre, no mi pueblo, Lo Amín, no mi pueblo. Porque ustedes no son mi pueblo y tampoco yo soy para ustedes su Dios. Ahí fue cuando el Eterno dijo: ya la casa de Israel no será más mi pueblo. ¿Ok? Importante eso. Y los hijos de Israel serán tan numerosos como la arena del mar, que no se puede contar ni medir. Entonces, en vez de decirles ustedes no son mi pueblo, Él dirá: ustedes son los hijos del Dios vivo. Redención. Diga conmigo: redención. Se reunirán los hijos de Judá y los de Israel bajo un mismo y solo jefe. Vuelven las dos casas y se van a reunir las dos casitas otra vez. Amén. Y desbordarán los límites del país, porque el día de Jezreel será un gran día. Ustedes llamarán a sus hermanos mi pueblo y a sus hermanas amadas. Imagínense nosotros en ese día de encuentro, Efraín y Judá, y nosotros abrazando, hermano, y ellos que le digan a usted: ¡ah, Achim! ¡Qué lindo! Ese día que se reúnan las dos tribus. Eso va a ser precioso, poderoso. Eso no se predica en los púlpitos. En los púlpitos se predica antisemitismo. Los judíos mataron a Jesús. Los que de pronto no son tan antisemitas dicen: no, fueron los romanos. Pero los que leemos la Biblia sabemos que en Juan 10, 18 dice: a mí nadie me quita la vida, sino que de mi propia mano la entrego y por mi propia mano la tomo. A mí nadie me mata ni me quita la vida. A Él nadie lo mató, ningún pueblo lo mató. Él entregó su vida. Si no le quitamos la gloria a Él. Cuando dicen que un pueblo lo mató, le están quitando la gloria a Él. A Él nadie lo mató. Léalo, Juan 10, 18. Él entregó de su propio amor. Yo muero por esa prostituta. Yo la libero de su pecado. Yo la dejo libre para que se vuelva a casar en las bodas del Cordero. Esto es algo muy precioso. Esto es una historia de amor jamás contada. Esa es la historia de amor más grande que existe. El amor de Dios sobre su pueblo. Muy importante esto. Mire todo lo que hemos leído, amado hermano. Se habla de Israel como su esposa. Se habla del amor que Él va a establecer por esas dos casas. Y hasta el momento, ni una vez hemos leído la palabra iglesia. Tarán, tarán. ¿Cuánto tiempo llevo predicando? Para que no nos volvamos tan largos, de pronto podríamos dejar ahí.
Algo muy importante que yo quiero dejar claro es que la palabra iglesia no aparece en el Antiguo Testamento. Nosotros necesitamos darle claridad a la palabra iglesia, porque esa palabra iglesia está cambiando el evangelio. El Mesías no viene por una iglesia, Él viene por un pueblo. El Mesías no viene por una denominación ni por una religión, Él viene por su pueblo. Esas dos casas son un solo pueblo. Ahora, por eso les digo, si somos sentimentales y estamos amarrados a X o Y, influencia denominacional, de hombres, concilio, yo lo siento por ti. Pero para los que leen la Biblia de la manera correcta, Él viene por Israel. Así es que nos conviene ser Israel. Eso es lo más importante. Ahí empiezan a derribarse los muros teológicos. Los muros que están separando al pueblo de Dios. No, que yo soy esto, que yo soy esto, que yo soy aquello. Tenemos que ser Israel. Eso es lo más importante. Entonces yo creo que para la próxima semana podemos empezar con el concepto de iglesia. ¿Cuándo aparece el término iglesia? Porque el término iglesia rompe con el parámetro del eterno, Israel. Entonces la otra semana vamos a empezar con eso. Podemos ir terminando el día de hoy. Voy a marcar acá. Bueno, lo voy a dejar aquí marcado. Recuérdenme que terminé en iglesia. Yo pensé que alcanzaba a llegar más lejos, pero no. Porque quiero que esta enseñanza sea tan bien trabajada, que lo único que queremos es que todos entiendan el mensaje de que las dos casas es un solo pueblo. Y nos interesa que las personas que se identifican a nivel mundial con este mensaje, que nos están viendo a través de Facebook, que nos están viendo a través de YouTube, puedan tener lo que el hermano Jim, apellido Jim Staley fue el que nos reveló todo esto. Jim Santana, que nos vio en internet, tenga identidad con la verdad. ¿Sabe por qué es bueno predicar verdad? Porque usted no la tiene que defender. Ella sola se defiende. Ella ya sola está caminando allá afuera, inquietando a la gente. La gente dentro de las congregaciones está diciendo: yo sabía que había algo más. Yo sabía que este mensaje le faltaba una sustancia. Y lo voy a decir con toda tranquilidad, porque yo sé que desde Perú me está viendo. El pastor José Vélez Moro, que es testiga la familia Encinosa, que ellos trabajaron con los pastores Vélez Moro, la hermana Alejandra, usted la conoce, hermana Cata, pastor que nos formó hace mucho tiempo. Me decía a mí: Diego, yo siempre que predicaba, yo sabía que me faltaba algo, pero yo nunca me atrevía a decir qué es lo que me falta. Yo me sentía vacío, pero yo tenía que seguir adelante con mi ministerio. Y ahora entiendo qué es lo que me hacía falta: conocer la historia de Israel. La misma misericordia que tuve contigo cuando empecé a formarte, tenla conmigo. El mismo amor que te tuve, tenlo conmigo. Pero enséñame lo que tú sabes. Eso no lo puede decir sino un hombre humilde, tocado por la palabra del Eterno, por el Espíritu de Dios. Pastor José Vélez Moro, el hombre que más le ha enseñado al sur de la Florida y a muchas congregaciones en América a hacer los famosos encuentros. La iglesia de él se llama Encuentro con Dios, y él está en un despertar ahora. Y ahora usted ve a su congregación estudiando la parachá, estudiando las fiestas, guardando Sukkot. Ahora quieren que guardemos las 3 congregaciones Pesaj juntos. Van a venir los de Georgia, el de aquí. Yo no sé dónde nos vamos a meter, pero eso es lo que está haciendo el Eterno con los pastores y ministros hoy. Les está revelando la verdad, y todos aquellos que tienen la fuerza y la capacidad para recibirlo van a tener un gran propósito en este tiempo delante del Eterno. Puedo apagar el video, amada hermana. Nos despedimos allá en YouTube.